Paz y bien, hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Provocando Sentido y Conocimiento. Sean bienvenidos, esta es la casa de formación de los hermanos menores capuchinos. Yo soy el hermano Jesús y estamos en la fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles en Zapopan, Jalisco. Y como decíamos, en una nueva transmisión de Provocando Sentido y Conocimiento. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Yo estoy pues aquí bien contentito. Gracias por la bienvenida. Sí. No, gracias. Pues también ustedes bienvenidos. Y algunos ya me conocen también. Estoy junto con Chucho trabajando en la comisión. ¿Sí es comisión? ¿No? Sí, el apostolado, comisión, servicio. El apostolado de la pastoral vocacional. Obviamente yo soy la sirvienta, Chucho aquí es ahora resulta. Aquí todos somos sirvientes del hermano Armando Leal, que seguramente nos estará viendo ahorita. Pues somos sus ayudantes. Y pues recuerden que este programa es para ustedes que pueden tener alguna inquietud vocacional, si tienen preguntas, si tienen dudas, extérnolas a lo largo del programa, ya sea del tema que vamos a compartir o de cualquier otro que tenga que ver con sus inquietudes vocacionales. Este programa es para ustedes y ustedes lo hacen con sus comentarios y sus preguntas. Exacto. Fíjense que cuando comenzamos este programa ciertamente era para acercarnos un poco más a ustedes, poder compartir ciertas dudas, cuestiones, inquietudes que ustedes puedan tener en torno a la vocación, a algún movimiento ahí en el corazón, en la panza, en torno a seguir a Dios en esto que podemos llamar vida religiosa, en esta locura de la vida religiosa. Y nos gustaría también que nos ayudaran a llegar a más personas compartiendo en vivo. No les cuesta mucho darle ahí en compartir y compártanlo en sus perfiles de Facebook, o hagan llegarlo a aquellos jóvenes que ustedes conozcan que de alguna forma tengan alguna señal de vocación a la vida religiosa, a la vida contemplativa, a la vida sacerdotal. Y que este programa en realidad pueda ayudar a poder clarificar un poco, ¿no? Las inquietudes que puedan tener y como de alguna forma también disponer el corazón a dar una respuesta, ¿no? Y pues bueno, pues hace algunos días también decíamos, ¿de qué vamos a platicar? ¿De qué vamos a platicar? ¿Qué vamos a hacer en este programa? Y pues bueno, hemos decidido platicar un poquito sobre la fraternidad. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos una computadora aquí y está abierto el Zoom, porque más tardecito, justamente a las 8:30, vamos a tener un invitado especial que es el hermano Tomás Chávez. Así que le voy a pedir a la producción que por favor me avise justamente a las 8:30, porque aquí va a aparecer una señal, una carita de que. Entonces vamos a conectarnos con el hermano Tomás Chávez desde la Fraternidad de las Águilas en la Ciudad de México para que nos comparta también un poquito de su experiencia en torno a esta vocación que él tiene. Él es sacerdote, él es misionero también. De alguna forma él se ha metido mucho dentro de esta parte de la pastoral vocación. Él fue mi promotor vocacional en sus tiempos. Gracias a él pude dar los pasos como importantes en mi vida dentro de la orden. Y pues bueno, va a estar aquí para compartirnos un poquito de su vida. ¿Qué te parece, Rafa, si vamos platicando de este misterio de la fraternidad? Hablar de fraternidad, fíjate que es algo como un poquito como, no difícil, porque de alguna forma creo que es algo que nos caracteriza, porque si hablamos de vida franciscana, siempre vamos a hablar de fraternidad, ¿no? Y hemos entendido como la fraternidad desde muchas perspectivas, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchaba mucho que la fraternidad universal, que la fraternidad de Jufra, que la fraternidad de la Jufra, saludos a la Jufra. Saludos a la Jufra nacional y a todos. Que la fraternidad de hermanos, que la fraternidad, o sea, usamos la fraternidad para muchas cosas. Incluso yo creo que en la escuela las fraternidades eran esos grupos de jóvenes que tenían algo en común. Y no sé, una fraternidad de música, por ejemplo, yo he escuchado, por ejemplo, en las universidades, o la fraternidad que se dedica a estudiar química, o la fraternidad de matemáticas, o no sé, como ese tipo de conjuntos. No sé qué más has escuchado, Rafa, en torno a esto. Sí, yo fíjate que ahorita que mencionabas esta cuestión de la escuela,
curiosamente también eso, ¿no? A ver, ustedes los hermanos. Ah, mira. Porque, por ejemplo, nosotros, aunque estamos en el instituto con varias congregaciones, en el Instituto de Filosofía con varias congregaciones, pues no, que con todo respeto, por si hay algunos otros hermanos de esas congregaciones que asisten con nosotros, no que los pichones o los misioneros del Espíritu Santo, ¿no? Que O no que los puede. padres blancos, o no que los javerianos y esto, ¿no? Pero algo muy curioso es que, los hermanos capuchinos, ¿no? Entonces, ese como que siempre está ahí. Y sí, efectivamente, yo creo que es algo como muy característico de nosotros, Claro. del carisma franciscano, ¿no? Lo comentábamos desde el programa pasado, ¿no? Que fue algo que nos caracterizó, si bien está muy presente durante todo el carisma franciscano, Sí. fue algo que caracterizó a los inicios de nosotros De la- como capuchinos en nuestra reforma y en ese deseo de regresar a la observancia primitiva de la Claro. vida de Francisco. Y fíjate que a veces acercarse no al significado, porque yo creo que la intención de aquí, de este diálogo, más que acercarse al significado de la fraternidad, de lo que es la fraternidad, sino es más que nada como descubrir esas actitudes fraternas o actitudes que de alguna forma manifiestan aquello que puede llamarse fraternidad. Y ciertamente, como mencionábamos, que la fraternidad pues no se encierra únicamente en la vivencia dentro de una comunidad, porque si para Francisco, cuando Francisco hablaba de fraternidad, él no hablaba muchas de las veces de solamente sus hermanos, sino que dentro de la fraternidad resulta que también entraba el pueblo, resulta que también entraba la creación, resulta que también entraban los pobres, y resulta que los también que no eran católicos, los que no eran católicos cristianos. incluso, ¿no? Entonces, hablar de fraternidad, pues bueno, es hablar de romper nuestros esquemas en torno a lo que podemos entender de lo que es el que se parece a mí, entonces es mi hermano. Pues esto para Francisco no era así, ¿no? Y de alguna forma yo creo que mencionar como ciertas actitudes que puedan manifestar aquello que es fraternidad, pues nos pueden acercar un poco más a poder entenderlo y a poder practicar la fraternidad desde nuestra comunidad, desde nuestra casa, desde nuestras fraternidades, que por ejemplo seguramente nos estén viendo algunos capuchinos también. Y pues bueno, yo creo que siempre hablar de actitudes de vida es hablar de alguna forma de transformación, ¿no? No sé, ¿cómo te pareció a ti la primera experiencia de fraternidad Jesús, cuando eso llegaste? no se pregunta. Yo creo que compartiría un poquito la definición con otro hermano. Yo creo que no he encontrado nada tan complejo, o sea, que me haya costado tanto trabajo Ajá. para vivir, pero a la vez que tenga tanto valor como la fraternidad. Entonces, y ciertamente se juegan como muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo que, me costó enfrentarme un poquito como a esa realidad del ideal de la fraternidad, ¿no? O sea, escuchamos fraternidad o escuchamos algo que haga referencia a cómo viven los frailes, pues uno se pinta acá todo el paisaje, el arco iris, todos agarritos de la mano y vamos a jijiji, jajaja, rezamos, cantamos y todo esto, ¿no? Pero ya estando más llenos, de lleno, más bien en vivir, es cuando empiezan a salir ahí como que los asuntitos, ¿no? Porque los roces. sobre todo, o sea, imaginemos esta como realidad, ¿no? Si estando en casa, en familia, de sangre, no faltaba que con mi hermano, a lo mejor yo me agarrara a unos trancazos, ¿no? O que ¿Quién nos agarró del chongo con sus Nos hermanos? hiciéramos, ¿no? Imagínense qué más costaría, o más bien qué más cuesta estar con alguien a quien no conozco, que es de otra parte del país, que tiene otra cultura, que tiene otros valores, que ve la manera de otra forma, y todo eso, espero no se escuche mal, pero todo eso encerrado en una casa, ese es un cúmulo de emociones, de sentimientos, y brota todo, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que esto que mencionas como que nos da el primer paso a esto, ¿no? Yo creo que una de las primeras características de la fraternidad, puede ser esta parte de la misma igualdad, pero yo creo que hay que entenderla bien, porque pareciese que hablar de igualdad es hablar de que hay una uniformidad, o sea, yo creo que estamos en contra de la uniformidad.
O sea, de que todos iguales, de que todos cuadrados, de que todos tienen que ser. Yo creo que una de las principales características de la fraternidad es el saber apreciar la diferencia de aquel que vive contigo, que se acerca a ti y aprender a valorarlo como tu igual. Porque somos iguales, yo creo que en torno a aprendemos a valorar no sé, los dones que Dios le ha dado al otro hermano y que estos dones los aprende a poner dentro del servicio de la misma fraternidad, ¿no? Somos iguales en torno a que de alguna forma aprendemos a valorarnos mutuamente y aprender a poner al servicio nuestras cualidades, ¿no? Hablar de igualdad yo creo que no es hablar de igualitarismo, yo creo que eso sería algo que vaya en contra de la fraternidad totalmente, porque, Claro. o de la uniformidad, ¿no? Yo creo que siempre nuestras diferencias, en torno a hablar las diferencias, son las que enriquecen La la fraternidad. misma fraternidad y entonces, pues bueno, es ahí donde todos por igual aprendemos a aportar algo desde nuestras diferencias. No sé. Y es que era por eso que yo decía, ¿no? Que, o sea, era tan complejo y que costaba tanto trabajo, pero con el tiempo es conforme se va valorando, ¿no? Claro. O sea, y sobre todo por esto que acabas de mencionar, ¿no? O sea, respecto de ver al hermano que es diferente, en cuanto a que bien tiene un temperamento diferente al mío, tiene algunas maneras De pensar, de pensar, pero que a pesar de todo ello puedo contemplar de él. Yo creo que ahí también se maneja un poquito este sentido de la contemplación, Sí, ¿no? Que decía claro. mismo Francisco, de contemplar en el hermano que, oye, creo que cocina mejor que yo. O sabes que creo que él puede hacer mejor esto que yo. O sabes, creo que esta capacidad de este hermano me puede ayudar a mí, ¿no? Y esto, ¿no? Es algo como muy, muy, pues eso que decíamos, ¿no? Enriquecedor, es viendo que la fraternidad se va construyendo, pero de todos. De Exactamente. todos. Fíjate que esto yo recuerdo mucho mi postulante. Cuando yo entré al postulantado, habíamos un pleito grande en el postulantado que teníamos, éramos los músicos, siempre se andan peleando en todos lados. Si nos está viendo algún músico, algún coro o algo así, siempre hay pleito entre los coros. Cuando estábamos en el postulantado éramos varios que tocábamos instrumento, ¿no? Y era tan difícil juntarnos a los inicios, ciertamente, del postulantado, porque cada uno traía su ritmo. Por ejemplo, una canción básica, ¿no? Entre Ah, tus manos, no sé qué, no, que yo me la sé no, que así, yo me la no, sé que quién así, que sabe yo me qué. la sé así, que yo la toco de esta forma, que el ritmo de este otro lado. El hecho de llegar a un acuerdo, yo creo que ya es una actitud propia de fraternidad, Ujú, ¿no? ujú. Incluso el mismo pleito, ¿no? El mismo El confrontar, conflicto, ajá, el en mismo sí. conflicto ya es una actitud de fraternidad, porque triste sería que dijeran los otros cuatro, pues hazlo tú, sin yo aportar algo a... Incluso el pelear mi propia idea y el aportar mi propia idea, a pesar de que causa un conflicto, es parte de esa misma fraternidad. Pero yo creo que un paso más es el hecho de que este conflicto entonces se solucione entre todos, viendo la riqueza de cada uno, de lo que puede aportar, y entonces por igual, en igualdad, pues poder hacer algo juntos, no juntos. Yo creo que esa es una de las características como esenciales de esta igualdad, de que todos podemos participar juntos en una misma tarea, ¿no? Y cada uno aportando como sus propias riquezas, ¿no? A ver, Ok. vamos mandando saludos, Rafa. Sí, para, ay Dios, No lo vemos. Carmen García, Francisco Simbro, De Perú. Perú. Saludos hasta Perú. Pepe Toño. Y Pepe Toño de Uruapan. Saludos hasta Uruapan, Michoacán, que nos están viendo fíjate que Uruapan es muy De bonito. Uruapan, Sí, sí. fuimos varias veces a Uruapan con las hermanas capuchinas, híjole, qué bonito. La rodilla del diablo, La rodilla por del si diablo quieren ahí, ir ¿verdad? Yo jamás me olvidé de ese lugar, pero muy bonito. Tienen que ir a Uruapan, a conocer algún día. Sí, sí. Bueno, pues vayan mandando sus saludos, vayan mandando sus comentarios, pongan ahí desde donde nos están viendo, algún comentario que tengan de en torno a esto de la fraternidad. Ahora vamos a empezar a poner también como sus comentarios. Ya hemos recibido reclamos de que por qué no ponen De nuestros veras. comentarios y todo eso. Ahora vamos a empezar a poner nuestros comentarios. Está bien. Está bien, ya nos regañaron. Bueno, otra característica como importante, bueno, ya llevamos una, que es la igualdad, ¿no? Ahora yo creo que sería bueno como tocar esto
de la reciprocidad, ¿no? Ay, qué difícil es. Qué difícil se nos hace, ¿no? Muchas de las veces en el actuar diario de nuestra comunidad, de nuestra fraternidad, pues nos vamos siempre topando con que cada uno tiene como sus propias tareas, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me toca barrer el pasillo de abajo, que luego me reclaman que porque no lo hago, que porque tu pasillo ensucia el mío, que no te hagas, tú lo ensuciaste solo. Tú tiraste ahí. Tú tiraste ahí, ¿no? No sé, algunos se encargan de limpiar la capilla, otros son cocineros. En nuestras fraternidades, por ejemplo, cada uno tiene un oficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay un hermano, no sé qué oficio te A mí toca. la portería, Él es ser portero, ¿no? abrir la puerta, ver quién llega. Exacto. Qué Es un oficio complicado. muy importante de la fraternidad. A mí me toca ser enfermero, que es el que se encarga de enfermar más a los sanos. Aquí a Toño, que está detrás de cámaras. ¿Qué Toño. oficio tienes, Toño? Pues quién sabe qué le toca. Él es el basurero. Ah, sí, el Sí, que saca la es basura. el que saca la basura, sí, importantísimo en la fraternidad. Entonces, la reciprocidad es ciertamente, es como cada uno desde el oficio que va teniendo, vamos cumpliendo un fin propio, ¿no? Que es la armonía en nuestra fraternidad. Por ejemplo, si Toño no saca la basura, pues se nos hace un tiradero en la cocina. Si Claro. yo no hago mi pasillo que me toca, pues se ensucia el pasillo del otro. O el baño que a veces tengo que limpiar, que asumo mi culpa, que a veces no hago. Pero bueno, ciertamente eso es parte de, ¿no? O sea, de que el hecho de cumplir con mi propia obligación, va también como, pues, beneficiando al otro hermano, ¿no? Esa parte. Sí, yo sobre todo en ese sentido de la reciprocidad, eh, sí creo que es como poner ahí un poquito de atención, porque tampoco es de que doy y estoy obligado a darte, pero por Ajá, obligación, ¿no? exactamente. O sea, bueno, yo comparto esto, sé que asumo esto que me corresponde aquí para el bien de la fraternidad, y sin embargo, con esto no quiero obligar al otro a que corresponda, ¿no? Claro. Sino hago el gesto, pero porque sé que mi hermano lo necesita, ¿no? Exacto. Y entendiendo, asumiendo esta parte de que es un bien para mi hermano o un bien para todos los que vivimos juntos, es cuando se empieza, bueno, cierto, ¿no? O sea, él lo está haciendo porque me ayuda, me beneficia, yo creo que tengo que corresponder, Claro. ¿no? Entonces, no es porque quiero obligar al otro a que yo lo hago y tú lo tienes que hacer, sino, pues he visto que el hermano quiere mi bien y yo quiero continuar Claro. como con Fíjate eso. que esto igual puede sonar muy a esta nueva forma de pensar a lo mejor de la actualidad de negociar, ¿no? Claro. O porque tú haces, entonces yo hago. Si Yo tú estoy no obligado haces, a si tú no darte, ajá. cumples, entonces yo por qué tengo que cumplir, ¿no? Y yo creo que esto no forma parte de la fraternidad. O sea, yo creo que aquí lo que menos se quiere hacer es llegar a un negocio de compra-venta, de que si tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Y lo contrario es porque yo hago lo mío, entonces tú tienes que hacer lo Exacto, tuyo. O sea, ajá. no es ese lo que marca la fraternidad. La fraternidad aquí siempre va a primar el bienestar del hermano. Cumpla o no cumpla lo que él le toca. La preocupación de cada uno es su hermano, aquel que vive. Y yo creo que en nuestras casas mucho de esto se puede experimentar, ¿no? El hermano que posiblemente no tienda la cama, el hermano que le toque limpiar el baño, pero yo creo que al final el beneficio es al otro, más que a uno mismo, ¿no? Yo creo que lo que menos puede caracterizar a la fraternidad es esta actitud de compraventa, de decir yo hago, entonces tú cumples, o porque tú cumples, entonces yo hago. Un contrato. Como un contrato, Exacto. exactamente, ¿no? Esto no es un contrato, yo creo que al final siempre el bienestar, la integridad de mi hermano es la que debe primar al momento de ponerle una importancia a mi trabajo. Porque entonces yo no saco la basura porque a mí me dé asco que esté ahí, sino porque de alguna forma el hecho de que yo no lo haga rompe esta dinámica que dentro de la fraternidad tenemos, ¿no? El hermano que se asoma a la cocina entonces va a ver limpio y va a poder trabajar mejor en la cocina cuando le toque cocinar, no sé, tocar la misa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no toco la misa porque
porque de alguna forma me toque hacerlo, sino porque el acto litúrgico de fraternidad, de celebrar la Eucaristía juntos. Y el cantar juntos, entonces enriquece a la fraternidad, ¿no? Y ciertamente aquí cambia la perspectiva total de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora a partir de esto, pues no sé, ahí en casa, que podamos hacer una actividad y que sea fraterna, siempre tiene que estar mirando, no a lo que yo pueda recibir, sino más que nada a lo que el otro se pueda beneficiar de lo que yo haga, ¿no? Porque yo creo que aquí algo que muy interesante que se podría como matizar es que al final del día, entonces yo no lo hago porque realmente siento la necesidad o porque quiero estar con el hermano, ¿no? Sino yo lo hago porque quiero aprovecharme del hermano. Sino, o sea, yo lo hago porque sé que así de él sí voy a obtener algo a cambio. Y eso de alguna manera sí que se puede convertir en ¿cómo se llama? En querer aprovecharme del hermano o utilizar al hermano para tener algo para mi beneficio, cuando pues no, se supone que es una dinámica familiar, una dinámica con cierta fluidez. Claro. Y con tanta naturalidad que así es como tiene que ser. Fíjate que eso es como que importante, porque yo creo que es lo más cercano al actuar en fraternidad. Parece que la fraternidad es estar todos abrazados y juntos y tirirí, tarará. Yo creo que en las pequeñas actitudes también, incluso cuando uno está disgustado con su hermano, con su hermana, con su papá, con su mamá, las manifestaciones de fraternidad pueden ser incluso a través de nuestro trabajo, ¿no? A través de hacer lo que dentro de la fraternidad o dentro de la familia nos toca hacer, ¿sí? Y por ejemplo, no sé, yo recuerdo mucho cuando me peleaba con mi mamá, una de las actitudes de mi mamá era no sé, por ejemplo, si mi escritorio estaba desordenado, lo ordenaba. Y a pesar de estar como peleados entre nosotros dos, porque un disgusto que posiblemente yo haya ocasionado, sabes que a pesar de eso el cariño está ahí, ¿sí? De que las ofensas, de que el disgusto no irrumpe el amor o el cariño que puede existir entre esos dos, entre esas dos personas, hablando de la fraternidad, entre esos dos hermanos, ¿no? Hay algo más fuerte, que entonces al momento de disgustarse, pues no se rompe la fraternidad está ahí, claro. Y el disgusto es parte de ella, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer esto más importante? La capacidad de poder decir perdón, pero eso lo vamos a decir más adelante, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos siguiendo, ya faltan 5 minutos para que el padre Tomás se conecte, vayan poniendo sus comentarios, comparten en vivo, recuerden que estamos transmitiendo desde la fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles, nosotros somos los hermanos menores capuchinos, y que queremos llegar hasta sus casas platicando un poquito sobre esto que es la vocación, la vida religiosa, tocando algunas partes, algunos puntos que posiblemente ustedes tengan el interés de poder compartir, ¿no? Vamos mandando saludos a María Elena Gómez, saludos a ella, a Leti MB de Toluca. Siempre Leti MB siempre nos ve, ¿verdad? Ya es creo que constante. Ella es como es de las fieles, sí, y es fan, hay que darle su tarjeta de fan destacada. A Aile 1 ¿de dónde? Aile 1. Huepoxtla, Estado de México. Saludos, Aile, bienvenida, no te habíamos escuchado, creo yo, debe ser la primera vez que te conectas, claro, o que escribes, bienvenida. ¿Cómo? ¿Qué materias hay una pregunta? Bendito. ¿Qué materias se cursan en la fraternidad? Ajá. Bueno, yo creo que eso es como importante matizarlo, ¿no? Durante las 2 primeras etapas de formación no son clases como tal. En el postulantado se lleva una dinámica de introducción para conocer el carisma. El noviciado es una dinámica más espiritual. Entonces, en esas dos se lleva un poquito más la carga de trabajo humano en el postulantado. Y en el noviciado, franciscanismo y referente a la vida religiosa. Esas serían como las materias en clases. Claro. Aquí en la casa yo voy a hablar de la casa de la filosofía, que es donde me toca estar ahorita.
de la teología, pues ya podrá hablar Chucho. Pero cuando menos aquí se maneja la formación filosófica y se maneja a grandes rasgos como que el paso, o más bien la historia de la filosofía clásica o antigua, después la filosofía de la Edad Media o cristiana, la filosofía de la modernidad y la filosofía contemporánea. Y así es como se va. Y de ahí se despegan algunas materias como más específicas. Podría decirse que durante el primer semestre se ve Aristóteles y Platón y alguna otra. Se me va a chueca mi boca nada más de acordarme. No seas así. Después se ve San Agustín y Santo Tomás. Uy, sí. Ahí se ve filosofía de las ciencias o filosofía de la naturaleza. Después, en la modernidad, se ve teoría del conocimiento, que va como junto con pegado. Y por último, ahorita que estamos en este último semestre, se ve a la par de esto filosofía de la religión, filosofía de la cultura y filosofía de la historia, junto con con Hegel y todos esos locos alemanes. Alemanes, sí. Pues bueno, yo creo que la teología, pues son 4 pilares fundamentales los que estudiamos, ¿no? Y bueno, que eso se desarrollan a lo largo de 4 años. Uno de los principales es el estudio de la Biblia, abarcar desde el Génesis hasta el Apocalipsis a lo largo de los 4 años. El estudio de la historia, ese es otro pilar. El estudio de la moral, y el estudio de Jesucristo, ¿sí? Son esos 4 pilares que marcan nuestro estudio teológico, divididos en muchas materias, ¿no? Que pues bueno, que de alguna forma tratan de cimentar y de fortalecer esas 4 áreas: el estudio de la Biblia, el estudio de Jesús, el estudio de la moral y el estudio de la historia, ¿no? Entre otras materias, pero yo creo que esos 4 pilares son los que orientan todos nuestros estudios. Esperemos haber contestado. A ver si fue claro el mensaje. Al final los estudios son largos, ¿no? Nosotros estudiamos, por ejemplo, 2 años de filosofía y 4 años de teología, ¿no? Sí. Todavía, a pesar de esto, hacemos algunos cursos de franciscanismo. Algunos hermanos toman cursos, por ejemplo, fuera del plano religioso. Pues hay quien que toma algún cursito de pintura, algún curso de medios de comunicación, dependiendo de los gustos de cada hermano, cursos de música. Entonces aquí nos vamos preparando como en varias áreas incluso, ¿no? Hay quien estudia trabajo social, hay quien se enfoca más al trabajo como sí, de esta parte como social, ¿no? Entonces, pues bueno, son muchas las materias, los estudios que solemos hacer. ¿Alguna materia de la fraternidad? Pues yo creo que ninguna nos habla no. Todas nos hablan de la fraternidad, pero sí, de hecho, bueno, yo creo que a lo mejor la pregunta, posiblemente no es que tengamos materias de actividad física, ¿no? Nosotros aquí estudiamos en universidades, no estudiamos dentro de la casa, eso hay que tenerlo, o sea, así como tú vas posiblemente a la universidad y a la escuela, el mismo ritmo llevamos nosotros. Entonces, si tú posiblemente en la universidad pues no tengas esta actividad física o este tipo de materias físicas, pues no, nosotros tampoco, o sea, no es que la escuela nos exija la teología, pues vamos a tener un grupo de fútbol, pues no es que la tengamos así muy clara. Algunos de nosotros hacemos deportes diariamente. ¿Por qué se ríen? No, pues, nada, pero es como más personal, ¿no? O sea, nosotros estudiamos en universidades normales, común y corrientes, que unas se encargan de enseñar filosofía y la otra pues se encarga de enseñar teología, ¿no? Sí, por ejemplo, la dinámica de aquí de la fraternidad es nosotros para esta cuestión del deporte solemos ir con algunos hermanos religiosos que viven cerca, que son vecinos, y ahí es donde hacemos un día de deporte y lo que decía Chucho, cuando podamos hacerlo de manera personal. Y efectivamente, al menos aquí en Guadalajara, aquí en Zapopan, aquí en Zapopan lo que hacemos, vamos a un instituto interreligioso
donde hay varias congregaciones que estudiamos la filosofía. Estamos nosotros, misioneros del Espíritu Santo, misioneros javerianos, los misioneros de África. Muchas congregaciones. Muchísimas congregaciones. Y ahí es donde nosotros nos formamos. Pues mira, ya tenemos a nuestro invitado especial aquí presente. Está el padre hermano, fray, padre, reverendo. Padre, excelencia, eminencia. Excelencia, eminencia y todos los títulos que... Ojalá, hermano. Tomás Chávez. A ver, Tomás, preséntate, por favor. Pues ya me presentaste tú de sobra, pues soy Tomás, o el hermano Tomás, capuchino desde hace como 20 años, más o menos. Y bueno, gusto en saludarlos por aquí. ¿Cómo están? ¿Dónde vives, Tomás? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás ahora? Ay, bueno, pues yo estoy ahora en Las Águilas, en la ciudad de la parroquia, que es de las primeras que se hicieron de los capuchinos, que es la parroquia de la Inmaculada y San Pío. Es una iglesia de piedra y aquí la conocen como iglesia de piedra, fundada por los capuchinos catalanes, que fueron los que la construyeron. Ajá. Y ya es una parroquia que tiene casi 60 años de vida, con muchísima labor apostólica y social, más bien mucha labor social. Y pues yo estoy aquí de vicario, ahorita pues obviamente con la pandemia, pues muy limitados en el trabajo, pero bueno, pues con mucho ánimo y pues tratando eso, ¿no? De tener mucha esperanza para animar a la gente. Pues bienvenido, Tomás, a esto. Gracias en realidad por aceptar nuestra invitación. Ya llevamos algunos meses rogándole que por favor, Padre Tomás, ayúdenos. Claro Decía, no, tienes que meter una solicitud. No, el ego se cotiza el Padre Tomás, pero ya lo tenemos aquí. No. Bueno, pues mira, Padre Tomás, hermano, estamos hablando sobre la fraternidad. Hemos tocado ahorita algunas partes importantes de lo que puede ser la fraternidad, de cómo podemos entenderla. Y hemos visto que la fraternidad pues se va expresando en actitudes de vida, ¿sí? Nuestra fraternidad se expresa pues en la vida cotidiana, ¿no? Quisiéramos a lo mejor que pudieras compartirnos un poquito, Tommy, de qué es esto de la misericordia dentro de la fraternidad. Recordar que tú tuviste un tiempo hablando sobre esto. ¿Te recuerdas del año de la misericordia que tuvimos y tú predicabas mucho sobre esto? ¿Qué es la misericordia dentro de la fraternidad, Tomás? ¿Existe la misericordia en la fraternidad o nada más es puro cuento? Puro chisme. Puro chisme. Es una utopía. No seas así. No, bueno, mira, así como te lo voy a hacer como con otra comparación. Digo, existe el amor verdaderamente, pues cuando vemos matrimonios que llevan casi 50, 60 años y siguen enamorados, el amor, o sea, sí se puede. Y bueno, pues digamos que el lugar privilegiado, uno de los lugares privilegiados para vivir el amor y este amor que dices tú de misericordia, pues claro que es en una comunidad y en este caso una fraternidad. Hermanos, no solamente que estuvieron ahí porque estaban consagrados a Dios, sino porque esa la vivían en el amor de unos y otros, ¿no? Para Francisco de Asís, su ideal era la primera comunidad, o digamos Jesús y los 12 apóstoles. Entonces sí existe, porque es un camino que gracias a Dios pues lleva años existiendo. Claro que pues hay momentos mucho más como, no sé, esplendorosos de poder vivir esto. Y claro, Francisco también dejó una carta que sería como la carta magna de la fraternidad, que es la carta a un ministro. Ajá. Donde este ministro le escribe a Francisco pidiéndole pues que lo mande a un eremitorio porque le cuesta muchísimo trabajo estar con los hermanos y que hasta incluso, dice él, lo alejan de Dios. Y Francisco le va a decir que todo lo que sea un obstáculo, hasta esta lejanía de Dios que él siente, que lo va como una gracia y como una oportunidad precisamente para la misericordia. Creo que esta carta es de los escritos, pues bueno, a mí se me hacen de las cartas más bellas de San Francisco, porque de alguna manera es como el texto del Evangelio de San Mateo, ¿no? Donde Jesús dice, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pues yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, ¿no? Francisco de Asís prácticamente dice, pues que el hermano que te hace la vida imposible o las dificultades que puedas tener en esta vida de fraternidad,
pues que a ese hermano que es difícil, o a esos hermanos los quieras más que al mismo Francisco, y que así es como de alguna manera los puedes tú volver hacia el Señor. Entonces, la fraternidad, o así en la misericordia, pues creo que es un estilo de vida. La verdad es que hay muchas oportunidades como para tener la actitud de ser misericordioso, acogedor, comprensivo, o también pues para emitir juicios, alejarse. Ahí depende pues obviamente lo que uno cree que es este camino. Y claro, nuestro estilo de vida es una apuesta por la fraternidad, y nuestra vida pues también es un testimonio de lo que es la fraternidad, que claro que tiene muchos desafíos, pero creo que hoy tiene mucho más como atractivo, necesita es precisamente vivir la misericordia, ¿no? Oye, Tommy, yo creo que en ese sentido, algo que es como muy, bueno, a mí me daba un poquito como de curiosidad, es que pareciera que en esta carta Francisco le dice al hermano, oye, ruégale que si quiere misericordia. Digo, a mí, a lo mejor lo estoy como exagerando, ¿no? Pero a mí me da muchísimo como esa impresión, ¿no? O sea, ve con el hermano y ruégale que si quiere misericordia. Porque Tosa le dice, si te, ve y espera que te pida perdón, ¿no? Y si no te la pide, ofrécesela tú. Entonces eso, y que no se vaya sin haber visto en tus ojos la misericordia. Sí, o sea, y de hecho la manera... Ajá. Sí, sigue. No, sí, es que se perdió el audio, pero sí, exactamente, ¿no? El gesto que Francisco utiliza es precisamente el de la mirada, o sea, no es solamente que si el hermano, o sea, es la invitación a que el hermano practique la misericordia, pero Francisco dice, y si no quiere misericordia, tú ofrécela, y que ese hermano cuando se vaya, que en tus ojos vea la misericordia. Eso es una... Bueno, eso sí no es como una metáfora, eso es una realidad, porque en la mirada nosotros expresamos si estamos acogiendo a una persona en el corazón o no. Con la mirada decimos tantas cosas, y Francisco lo que quiere es que los hermanos tengan una mirada misericordiosa, que tiene que ver con la acogida, con la aceptación del hermano como es, en su realidad, en sus dificultades, y sobre todo, pues sí, en su perdón. Bueno, Francisco podríamos decir que exagera, porque le dice, ¿no? Y si ese hermano pecara frente a tus ojos 1000 veces, pues tú ofrécele misericordia. O sea, él está de alguna manera, yo creo que evocando también este pasaje de Mateo, donde donde Pedro le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces. Y dice Jesús, no solamente 70, sino 70 veces 7. Entonces, para Francisco, el ideal del hermano o el ministro, pues tiene que ser el que practique esta misericordia. Y ese es como el clímax, yo creo, de nuestra espiritualidad, llegar a ese nivel de amor, ¿no? Claro. Que al final es un amor, pues más bien como Dios lo tiene por nosotros, un amor desinteresado y gratuito y también incondicional. Que digo, para llegar a eso, pues también se requiere muchísima, creo que experiencia de Dios también, ¿no? No es así como que yo quiero amar a este hermano, quiero perdonarlo y ya nada más porque lo quiero hacer lo voy a lograr. Es una gracia. Y también por eso Francisco dice que todos estos obstáculos que este hermano pueda tener para vivir esta misericordia, lo vea como una gracia, ¿no? Entendida la gracia como la oportunidad para crecer, ¿no? Que Dios nos da. Porque cuando todo, digamos, viene fácil, todo es bonito, todo es dulce, pues de alguna manera ahí no hay como ningún esfuerzo. Y además, pues eso normalmente nunca se da. Siempre hay pleitos. Que aceptar del otro, de acoger, de perdonar, de, pues eso, ¿no? Ceder. Fíjate que Esa es la apuesta. Nosotros, es bueno mencionar que Tommy y yo vivimos Otra cosa, digo, aquí así como añadiendo esto, creo que una parte bien importante para que esto pueda también lograrse es también poder lograr como un nivel de comunicación un poquito más profunda. No siempre va a ser fácil como decir lo que uno siente, ¿no? Pero al final es algo que también tenemos que aprender a hacer,
porque si nosotros no comunicamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos, pues también nos vamos como aislando de los demás. Entonces, una fraternidad también creo que se va enriqueciendo en la medida que se puede comunicar pues con mayor profundidad. Claro. Que también es un desafío, porque la sociedad actual, ¿a qué nos invita? Pues a aislarnos, a estar conectados, pues sí, con el pero no con la que... Ese también es un desafío, pero bueno, esa es nuestra vida y creo que es una vida que humaniza bastante si la sabemos verdaderamente aprovechar. Fíjate que tú estás mencionando como algo muy, muy importante, ¿no? Que es cuando uno aprende a reconocer a su hermano como parte de su familia, yo creo que esta parte de la expresión de la misericordia, pues bueno, se hace un poco más palpable, ¿no? Yo creo que no hay expresión más grande de misericordia, por ejemplo, en las mamás, ¿no? O expresión, y ciertamente Francisco cuando decía, por ejemplo, para la regla de los eremitorios, él Claro. mencionaba mucho esto, que un fraile la haga de mamá en torno sea la madre. a la dinámica de la fraternidad, la madre, ¿no? La importancia de la madre. Y yo creo que no hay expresión más grande de misericordia dentro de una familia, que es la madre que perdona cualquier cosa de sus hijos, ¿no? Al menos dentro del común de esta actitud, pues yo creo que tantos nosotros pues les hemos sacado canas de verdes a nuestras madres con ciertas actitudes que al final del día la mamá siempre voltea el rostro de amor, de misericordia hacia el hijo que lo ha ofendido y le perdona. De palabra, de actitud, dirigiéndole la palabra de nuevo, inclusive ni siquiera se menciona el te perdono, pero se sabe que la mamá ha perdonado, ¿no? Y yo creo que dentro de una fraternidad, esta actitud de madre, esta actitud de padre también, siempre va a estar presente o está llamada a expresar pues esa misericordia, ¿no? Yo creo que entre los hermanos siempre va a estar presente el hecho de las ofensas. O sea, no estamos exentos de poder ofendernos, ¿no? De poder cometer alguna ofensa frente a mi hermano, ¿no? Yo creo que esto no es lo grave. Lo grave no radica en la actitud de ofender a mi hermano. Yo creo que lo grave es no tener el valor, no tener esta actitud de pedir perdón, ¿sí? Y de saber perdonar, ¿no? A mi hermano, tanto que me ha ofendido, como de alguna forma también yo he ofendido en algún momento. Sí, yo creo que en este sentido es como muy importante este detallito del perdón, ¿no? Y que va muy relacionado con la misericordia. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que incluso lo mencionaba el Papa cuando vino a México. Ajá. Se lo mencionaba a las familias, ¿no? O sea, a que tu esposa, si te peleas con tu esposo, peleense. O sea, y aquí yo creo que este es el secreto también en la misma fraternidad. O sea, el problema no es pelearse, y qué bueno que haya conflicto. Yo creo que hay que decirlo, ¿no? Qué bueno que hay conflicto. Y ahí está, hay que pelearnos. Pero el detalle no es eso solamente, sino así como tuve el valor de pelearme con el hermano, así tengo que tener el valor de acercarme y, ¿sabes qué? Como haya sido, te pido perdón, ¿no? Claro. Y era lo que decía el Papa a las familias, ¿no? O sea, que tu esposa, esposo, no se vaya a la cama, que no se acabe el día, sin que ustedes se hayan mirado a la cara y se hayan pedido perdón. Exactamente. Pues mire, yo creo que esto es un tema muy, muy, muy extenso, ¿no? Hablar de misericordia es hablar de tantas cosas, pero yo creo que hay que reflejarlo siempre en nuestras actitudes. Yo creo que al final del día siempre tenemos que llegar a un examen de conciencia y decir, híjole, perdoné todo lo que tuve que haber perdonado, pedí perdón a los que tuve que pedirles perdón, y que esto pues, en realidad sea un propósito del día siguiente. De si no lo hice el día de hoy, pues bueno, al día siguiente acercarme al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, al primo, a la prima, al vecino al cual tú ofendiste o incluso te ofendió a ti, y ofrecer esa misericordia, así como Francisco le decía a sus hermanos, si él no quiere misericordia, tú ve y ofrécesela. Y si él no la quiere tomar y agarrar, y si no le sirve tu misericordia, tu perdón,
pues bueno, yo creo que ya es algo que ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Y ahí es Dios el que tomará, actúa, el que claro. actúa, ¿no? En el corazón de esta persona, ¿no? Vamos mandando saludos, su bro, que es el Pech, ahí un Hasta fraile, Chalca. hasta Chalca. Ya un día de estos vamos a invitarlo a una entrevista de estas, que nos platique qué es lo que hace él en la misión de Oaxaca. De Oaxaca. Quiero una tarjeta de fan, de hecho ya le vamos a mandar su tarjeta de fan Así distinguido, que siempre cada sábado está. Caprudencial. así. Saludos, Gabriela manda saludos al padre Tomás desde Toluca. Gabriela Aceta. Gabriela Ezeta. Saludos al padre Tomás desde Toluca. Daniel Torres Landa, que también él es aspirante. Está dentro del proceso vocacional. Sí, cierto, está dentro del y proceso. Daniel Escamilla, que ese no será tu primo, hermano, o algo así. Hasta donde que yo sepa, no tengo ningún primo Daniel Bueno, Escamilla. saludos a Daniel Escamilla. Y fíjate que ahorita nos hacen un comentario muy bonito. Mira, Aide Pérez nos dice: fraternidad quiere decir, escucha bien esto, Tommy, porque vamos a comentar en torno a tú, este. tú lo comentas, Tú lo Tommy. comentas, Tommy. Dice, Aide Pérez dice: fraternidad quiere decir hermandad, familia, y en toda familia todos tienen una tarea que realizar. Y todos nosotros somos una familia, ¿no? Ciertamente fraternidad es hablar de hermandad, ¿no? Y de alguna forma es ir un poquito también más allá de lo que nos toca hacer, porque tampoco es el hecho solamente de lo que nos toca hacer, porque yo creo que dentro de la dinámica de una fraternidad hay que hacer más de Aún lo que más, aún claro. más de lo que nos toca hacer. Tommy, ¿cómo estás? Sí, bueno, pues mira, es tan amplio, tan grande, tan bello. Recordando también que para Francisco el hermano perfecto, bueno, así lo ponía él, no quién es el hermano perfecto. Claro, recuerdo así no bien había uno. el nombre, ¿no? Mira, ajá, sí. Decía, bueno, dice el amor del hermano Gil, la devoción del hermano Ángel. piedad del hermano tal, la ternura del hermano Carlos, etcétera, ¿no? Entonces iba mencionando como las cualidades De cada uno. de cada uno, y que de alguna manera cuando las pones al servicio de los demás, pues ese es como el hermano perfecto, que al final es la suma De de las todos. cualidades de todos. Y creo que también, digo, la fraternidad también es como un proyecto que se va construyendo, porque la fraternidad se va construyendo. Pero en esto que dices pues como estos gestos, ¿no?, que vas mencionando de esta hermandad, cuando verdaderamente se quiere construir la fraternidad, uno entrega lo que uno es, y sin tener como envidia, vamos a decir, es que no es una competencia, ¿no? Lo triste, lo contrario a la fraternidad, yo creo que sería como la rivalidad y la competencia, ¿no? Que de hecho, vamos a decirlo así, una explicación como del pecado no solamente es como la desobediencia de Adán y Eva, sino precisamente es el asesinato de Abel, Ajá. de parte de su hermano, que siente envidia, ¿no? Entonces es la incapacidad en las raíces del pecado, incapacidad de convivir juntos, la incapacidad de ser hermanos. Entonces la fraternidad es que transforma al ser humano. Está esta incapacidad de convivir y de compartir lo que somos, ¿no? Entonces, lo contrario a la fraternidad, pues esa sería como la rivalidad, la competencia, y también como sentimientos como la envidia, ¿no? Y para Francisco de Asís es muy claro que la cual le pertenece a Dios, y que por lo tanto quien envidia a alguien está como envidiando, por decirlo así, al mismo Dios, porque lo que un hermano hace pues realmente no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Entonces, que es muy curioso, habría que entender por qué, en vez de alegrarnos de los logros de los demás, y precisamente saber que el logro de mi hermano es el logro también mío, porque yo tengo su propia, como tú dices, es nuestra sangre, por decirlo así, ya no es una sangre de que tenemos el mismo papá y la misma mamá, es una sangre de nuestra propia como consagración a Dios y de nuestra espiritualidad. Entonces, en vez de alegrarnos, o sea, más bien lo importante sería que yo me alegre por lo que tú estás logrando, porque tu logro al final es mi logro, ¿no? Claro. Y si yo voy a predicar y me va muy bien, pues el éxito que yo tenga, por decirlo así, no es mi éxito, es el éxito de la fraternidad, e inclusive mi fracaso
es el fracaso de la fraternidad. Claro. Entonces, aquí sí es bien importante, pues claro, al final la fraternidad, ahora se habla muchísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en el año como 2004. Se hablaba muchísimo, y que ahora se sigue hablando, es de la espiritualidad de la comunión, porque la fraternidad está inspirada en la comunión de la Trinidad, ¿no? Precisamente claro. Donde, como dices tú, y como decía esta chica que comentaba, cada uno tiene su rol. Entonces, por ejemplo, hablando de la Trinidad, el Padre siempre es Padre y no deja de ser papá, y el Hijo siempre es Hijo, pero es feliz siendo Hijo, y el Espíritu Santo también. Entonces, qué importante es que cada uno asuma su rol sin competir con el otro, pero alegrándose del otro. Y fíjate también qué bonito es esto, que la fraternidad, o sea, lo que tiene que ver con las relaciones, porque al final la fraternidad es una apuesta por la capacidad de relacionarnos. Yo recibo de alguna manera mi identidad de mi relación con el otro. Y hablando, por ejemplo, de Jesús como hijo, ¿de dónde recibe Jesús su identidad de hijo? Pues del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está volcado al Padre y en Él se refleja, y en el Padre y contemplando al Padre se siente hijo. Entonces, si yo tengo la capacidad de entregarme a los demás, pues me siento hermano. Y por eso es muy curioso, bueno, no curioso, ¿no? Pero como Francisco en sus cartas y ya en su testamento, él no dice, porque él era un fundador, él podía bien decir yo, el padre Francisco, ¿no? Como padre fundador. Ajá. Sin embargo, Francisco siempre dice yo, el hermano Francisco. Francisco siempre se va a sentir hermano. Y creo que eso también habla como en la referencia a la experiencia que él tuvo de Dios como padre. El otro día estaba leyendo precisamente un tema sobre la gracia, donde decía que primero tenemos que sentirnos hijos y después podemos ser hermanos, ¿no? Cuando yo descubro a Dios como mi Padre, y que creo también en la fraternidad, pues al final nuestro Padre es Dios. Claro. Pues entonces ya podemos ser hermanos porque tenemos a un Padre común, ¿no? Y claro, también eso que también mencionas que se me hace bien importante, que al final un hermano también se convierte en una madre para el otro, ¿no? Dice Francisco, así como una madre debe ser solícito con su hijo, ¿cómo no lo va a hacer mucho más el hermano espiritualmente, claro, ¿no? Que tiene a su hermano y tiene que ser también como una madre. Entonces son símbolos bastante como evangélicos, muy próximos, que la verdad tenemos ahí muchísimo por seguir como descubriendo y que además tienen que ver con esta teología. O sea, Francisco, aunque fue hace 800 años esto, ahora tiene toda la actualidad del mundo. El Papa habla muchísimo de la ternura, de la cercanía, pero mucho el Papa habla de la ternura. Y como ustedes decían, de la ternura de una madre, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tenemos que aprender a despertar nuestra propia ternura, casi yo diría masculina, y no tener miedo como a mostrar esos gestos de amor y de calor. Y creo también que los testimonios de los frailes, pues que han estado que prácticamente para nosotros han sido como unas madres, ¿no? Claro. Pensemos en el padre Alfonso, en José Mari, bueno, en tantos hermanos que han pasado por aquí, que han sido como madres para nosotros, ¿no? Con esa solicitud, con ese cariño, con esa hospitalidad que siempre nos han tratado, nos han querido, pues han hecho que precisamente una casa, un convento, se convierta en un hogar, ¿no? Creo que estas relaciones fraternas, cuando somos capaces de compartir lo que somos y sin miedo, se crea un ambiente de hogar, ¿no? Realmente es como una casa, una familia. Exactamente, Tommy. Yo creo que nos has dado una cátedra de lo que es la fraternidad. La verdad es que San Buenaventura te tendría envidia, Tommy. Hemos atinado a invitarte a este programa. No, la verdad. Vamos mandando saludos a Juan Francisco Cisneros, saludos a Chucho. ¿Quién es Chucho? Ándale. Saludos, Juan. A Julián Alejandro Valencia, saludos desde Hermosillo, Sonora. También a la fraternidad de San Antonio de Padua de la Piedad. Mira, los hermanos postulantes nos están viendo, ya ver. También le vamos a mandar su tarjeta sus tarjetas doradas. Ustedes van a sus tarjetas doradas de fans distinguidos. Destacadas. Y a María Fernanda Calzada de la Ciudad de México también.
Saludos hasta hasta la Hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México, a María Fernanda Calzada. Pues yo creo que un último punto sobre la fraternidad, y ya para no extendernos tanto, que es algo como que muy, muy, muy característico tanto de nuestra orden, tanto de la misma vida religiosa, que es la fraternidad, que tiene como característica la alegría, ¿sí? Esta alegría que se manifiesta, ya hemos mencionado varios puntos, la fraternidad de la igualdad, una fraternidad que también vive la reciprocidad, la fraternidad que vive la misericordia también, que bien nos mencionaba y nos explicaba un poco el Padre Tomás. Y ahora hablar un poco sobre la alegría. ¿Qué es esa alegría franciscana o esa alegría de la fraternidad, Tomás, que tanto nos caracteriza tanto a los religiosos, a los franciscanos, y que también estamos llamados a vivir como cristianos? Ok, bueno, pues creo que la alegría es un sentimiento muy natural, pero que también es muy fácil es muy fácil de tener, de compartir, ¿no? Pero también es muy fácil luego de perder. Y creo que eso es algo que necesitamos aprender como a cuidar siempre, porque la alegría siento que es como el fruto de una experiencia de relación con los demás, ¿no? Como que uno no nada más está alegre porque sí, ¿verdad? Porque es más, puede amanecer el día muy nublado, muy triste, pero uno puede estar muy alegre. Pero creo que la alegría está muchísimo en el compartir, ¿no? Ya lo dice San Pablo, Dios ama al que da con alegría. Y creo que la alegría tiene que ver con la generosidad, porque al final la fraternidad, en esta capacidad de entregarnos al otro, de relacionarnos, en esa entrega creo que es donde está la alegría. Porque, como dice también, ¿no? No sé en qué carta de San Pablo, ¿no? Dice, es más feliz el que da que el que recibe. Y creo que la alegría tiene mucho que ver con la generosidad, muchísimo que ver. Y ahí también es como no tener miedo, ¿verdad? Porque al final luego podemos tener miedo de lo que somos, de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, pero Dios nos invita a ser generosos como somos. Entonces yo creo que la alegría está como en el descubrir que yo puedo ser feliz y hacer felices a los demás, así como soy, dando lo mejor de mí, ¿no? Y la alegría como es ese fruto, siento yo, de descubrir que soy capaz de hacer feliz al otro, ¿no? Y que en ese sentido también la alegría da más alegría porque nos va motivando mutuamente. Entonces la alegría tiene mucho que ver con el compartir y con la generosidad, porque ahí es donde se descubre como al otro, como un regalo, como un tesoro, y tú también te descubres como capaz de darte, que al final pues es una gracia, porque pues por naturaleza podemos ser egoístas, podemos ser muchas cosas, pero este empuje de la fraternidad y en esta capacidad de darte es lo que siento que es donde brota la alegría, porque es una alegría exactamente como dices tú, franciscana. No es así como estar muy contentos y echar relajo, pues eso está muy padre, pero una alegría mucho más profunda creo que tiene que ver con esta generosidad, porque cuando uno es generoso, híjoles, recibe mucho más de lo que da, y es impresionante también cómo Dios se manifiesta cuando tú puedes dar un poquito de ti, y la verdad es que Dios es impresionantemente más generoso de lo que uno puede ser, ¿no? Yo los frailes que he conocido más alegres, creo que han sido también los más generosos. Los veo muy relacionados, las dos cosas. Sí, yo creo que en este sentido la alegría sí ha sido como muy característica. Yo creo que es, si bien está muy de la mano con la vida religiosa, pero yo creo que sí tiene mucho contenido para el mismo carisma franciscano o para nosotros, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Salía por ahí como por Facebook una bonita imagen, ¿verdad? Y decía, ¿no? O sea, así decía, ¿eh? O sea, cuando conoces cuando conoces a los jesuitas, el primer lugar a donde te pasan es a la biblioteca. Cuando conoces a los benedictinos, el primer lugar que te pasan es a la capilla. Pero cuando conoces a los capuchinos o a los franciscanos de cualquier denominación, el primer lugar que te pasan es a la cocina, ¿no? A comer. Y en ese sentido, a mí, efectivamente, a mí me recordaba como muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente cuando yo entré al postulantado, ¿no? Cuando estaba en mi etapa de aspirantado,
fue el primer lugar donde realmente me pasaron. Y fue el lugar donde yo veía ese ambiente tan jovial y tan ameno, que yo me quedaba, oye, pues qué interesante es esta forma de vida, como están aquí estos muchachos aquí encerrados y que de cualquier babosada se están riendo, de cualquier babosada que encuentran de algún hermano, que le pasó a algún hermano, alguna anécdota y la cuentan y se ríen. Entonces, porque es esto, ¿no? O sea, al final del día no se puede crear ese ambiente, también como decía Tommy, si nosotros como hermanos no estamos abiertos. Y si no estamos abiertos, digo, yo lo digo relacionado también con el comedor, ¿no? O sea, ajá, en la mesa es donde se arma el relajo, bien hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor se hace el bullying fraterno, ¿no? Que te diste cuenta que este hermano se equivocó en tal cosa en la misa y ahí vas y le echas carrilla, ¿no? El que se equivocó en la bendición y esas cosas. O que te diste cuenta que este hermano hizo alguna cosa mal y ahí va la carrilla, ¿no? Sí. Pero es por esto, ¿no? Porque se vive con tanta naturalidad y con tanta, pues sí, con tanta apertura las personas o nosotros los hermanos, que es así como se crea este ambiente tan alegre, ¿no? Y tan ameno. Claro. Fuera de entender como la alegría como algo tan, ¿cómo decirlo? Decía el Papa, como tener que estar con una sonrisa de azafata, ¿no? Que claro. O estar sonriendo todo el tiempo y esa es la alegría. Pues no, o sea, la verdad es que es esto, ¿no? La apertura y que se pueda generar un ambiente ameno y de familia, ¿no? Calor de hogar, como se decía. Exactamente, yo creo que de alguna forma esta alegría pues se manifiesta. No, y la alegría, o sea, al final, a la alegría también se contagia, es lo que hace una persona, pues eso, ¿no? Como, no sé, es algo especial, es un don, es un regalo, y que lo puedes contagiar a los demás, que eso es lo bonito, es algo que se puede compartir, y entre más se comparte, también más crece, ¿no? Entre mayor, pues eso, la alegría es algo muy bello. Y es, claro, muy franciscano también, que como dices también, digo, me parece que sí, tiene que ver con lo sencillo de la vida, que podemos ser felices con pocas cosas, ¿no? Porque vamos como a lo esencial. Creo que también ahí la alegría tiene que ver, ¿no? Con esa sencillez de vida. Una vida sencilla es una vida alegre. Exactamente, yo creo que de alguna forma, yo creo que esta alegría igual como bien menciona Tommy, la podemos vivir y estamos llamados a vivirla siempre en las cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en el noviciado siempre se nos insistía en esta capacidad de asombrarnos de las cosas tan pequeñas de la vida, ¿no? Y que en el momento en el que dejemos de asombrarnos de las cosas pequeñas de la vida, de asombrarte del buenos días que te da tu mamá, del buenos días que te da tu papá, al asombrarte de un amanecer, de tomarte una taza de café, de ver la televisión con tus hermanos, de asombrarte de platicar con la tía, con la abuela, del reencuentro de la familia, en esas cosas tan pequeñas, tan comunes que tenemos a lo largo de nuestra vida. Cuando perdemos el asombro en ellas, pues entonces debemos de tener mucho cuidado, porque entonces se pone en riesgo de alguna forma esta característica propia del ser humano que es la alegría, ¿no? El dejar de asombrarse de las cosas, yo creo que es el peor enemigo de esta alegría y de esta felicidad a la cual estamos llamados todos, ¿verdad? Vamos mandando saludos a Socorro Campos desde Tarango, a Fernando Díaz hasta Chalca, a Mauricio Mascorro. Saludos a los hermanos. Mauricio Mascorro fue un postulante, de hecho fue de mi generación, es de mi generación, él es de un pueblito ahí perdido, ¿cómo se llama? Salvatierra, en Guanajuato. San Salvador de las Naranjas, ahí en Guanajuato, algo así se llama. Saludos hasta ahí, saludos a tu familia también, Mauricio. Pues bueno, yo creo que ya vamos terminando nuestra transmisión. Ya llevamos tiempecito platicando, pues bueno, esperemos que haya sido en realidad algo que pueda ir aclarando sus motivaciones en torno a la vida misma, ¿no? De la fraternidad, de la familia que ustedes viven en torno de su casa, y que de alguna forma también nos vayan conociendo un poquito. Nosotros, una de las principales características de nuestra forma de vida es la vivencia de la fraternidad. Y eso es algo que estamos llamados todos los días a vivir, ya que de alguna forma, pues bueno, es algo que nos llena, que nos ha enamorado también y que de alguna forma también nos motiva a seguir dentro de esta vida, ¿sí?
pues nos vamos despidiendo. Sí. ¿San Nicolás de qué? Se llama San Nico, dice. San Nicolás, ahí nos dice Mauricio que no es San Salvador, es San Nicolás. Pero ya están las águilas, sí, es cierto. Pero ya no está el Chalco. Pues bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que nos estamos viendo todos los sábados en punto de las 8 de la noche en esa transmisión que se llama Provocando Sentido y Conocimiento. Tommy, ¿tienes algo que tengas que decir para despedirte, Tommy? No, pues gracias por invitarme. Yo no me cotizo, nada más invítenme ya. Uy, no, un mes Me da antes mucho gusto estuvimos. estar con ustedes por primera vez aquí en este programa. Pues No, bueno, pues muchas gracias, Tommy, por Muchas estar. gracias por la invitación. pues bueno, les recordamos que nosotros somos los hermanos menores capuchinos desde la Fraternidad de Nuestra Señora de los Ángeles en Zapopan, Jalisco, ¿sí? Estamos en una transmisión de Provocando Sentido y Conocimiento y nos vemos hasta la próxima transmisión. Muchas gracias. A las 8 en punto. A las para 8 que en estén punto, ahí. Nos estamos viendo. Pase bien. Hasta luego. Así.